doctor en filosofía, amplió sus estudios en Alemania, como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. Alemania, Suiza e Italia. Entre sus últimos libros cabe destacar La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa, Política para perplejos y Comprender la democracia. Por sus libros ha recibido el premio de la Sociedad Alpina de Filosofía al mejor libro de filosofía en lengua francesa, el premio de ensayo Miguel de Unamuno, el premio nacional de literatura en la modalidad de ensayo, el premio Espasa de ensayo y el premio Euskadi de ensayo. La mayor parte de sus libros han sido traducidos en Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Italia y Canadá. Por el conjunto de su obra ha recibido el premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza Caja Laboral, el premio Príncipe de Viena de la Cultura y el premio internacional Hilario Fragall. Es colaborador habitual de opinión en el Correo Diario Vasco, El País y La Vanguardia. Y si me permites, Daniel, como prólogo a tu conferencia, me gustaría destacar algo que me atrajo la atención y que expuso el profesor Lacarra en Bilbao el pasado 9 de noviembre en el 18 Congreso de Eusko Ikaskuntza en su ponencia Estado de Bienestar para el siglo XXI, nuevos equilibrios sociales, territoriales y laborales, en la que hacía mención a la necesidad de una serie de pactos en nuestro país, que simplemente los enumero. Pacto de rentas, que engloba las prestaciones de desempleo, las rentas de garantía, los incentivos al trabajo, nadie sin recursos. Pacto intergeneracional, poniendo sobre la mesa el tema de las pensiones, la salud, la atención a la dependencia, las oportunidades para los jóvenes, la política de vivienda. Pacto para la igualdad de género, igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Pacto intercultural, la convivencia, los refugiados. Pacto para la sostenibilidad del planeta, cambio climático, medio ambiente. Pacto para la gobernanza. Ahí están, son temas que necesitan de solución y que seguro que sobre ellos Daniel nos va a dar alguna pista en su conferencia. Arratsaldeon guztioi. Hemen egoteak asko pozten nau eta Arizmendiarretaren egunean zuritz egiteko aukera emateagatik ere eskerrak eman nahi dizkizut. Estoy un poco acatarrado, a ver si soy capaz de hablar fluidamente. De las muchas cosas que tendría que agradecer por estar hoy aquí, la principal es que me ha dado la oportunidad, la preparación de esta charla, de leer a Arizmendiarreta, al que conocía más por sus resultados que por sus teorías. Y para mí ha sido un regalo, un verdadero descubrimiento. Lo que voy a hacer es plantear en un rato, espero no extenderme demasiado, en la línea de lo que nos acabas de señalar tú, qué importancia tiene que tener el futuro como una dimensión, como algo que tenemos que trabajar y que tenemos que incluir en nuestras formas de organización. Yo me centré un poco en la política porque es mi campo, la reflexión sobre la política, pero creo que vale para todas las organizaciones. ¿Y por qué esa introducción del futuro como una categoría reflexiva es fundamental? Y haré referencia también a lo que yo he descubierto en la obra de Arizmendiarreta, de algunas ideas que creo que pueden pautar este asunto, y que si alguien es capaz de pasar a la siguiente diapositiva, que yo no lo soy, eso, ahí tenéis un esquema de lo que voy a decir, y en cada apartado una frase en rojo, que es lo importante. Lo negro lo voy a decir yo, lo rojo lo dice don José María. Bien, en primer lugar, yo creo que tenemos una convicción que seguramente lo hemos experimentado todos desde muchas perspectivas, que es que vivimos en sociedades que están de alguna manera consumiendo su futuro de un modo insostenible. Nos estamos comiendo el futuro, como decía un pensador francés, decía, estamos utilizando el futuro como el basurero del presente, ¿no? Donde arrojamos los problemas que no somos capaces de resolver. Esto se puede ver desde un punto de vista ecológico, financiero, demográfico. Somos sociedades
muy distraídas en el tiempo presente, muy ocupadas con el tiempo presente, y que no estamos tomando en consideración el futuro, por lo menos tal y como lo están exigiendo las circunstancias actuales, en las que ese tema debería ser muy serio. Yo creo que tenemos un sistema político, no hablo solo de los políticos, ¿no? Con un pensamiento miope, muy centrados en la gestión del día a día, las próximas elecciones, pero sin ningún interés por las próximas generaciones, entre otras cosas porque las próximas generaciones todavía no me votan, votarán, pero a mí no. Tenemos unas agendas legislativas de muy corto alcance. Vivimos continuamente en tiempos basura, es decir, tiempos en los que, como hay elecciones enseguida, nada se puede emprender que tenga una gran dimensión en la línea de los pactos que tú indicabas. Y también unos electorados y unas capacidades de presión de la gente que impiden abordar asuntos de largo alcance y, sobre todo, además, creo que nos llevan a cometer graves errores colectivos, no errores tanto individuales como errores como sociedad, ¿no? Y la hipótesis que yo quería plantear es que la integración de la idea de futuro, de la reflexión sobre el futuro, puede ser un elemento de profunda renovación de nuestras organizaciones, de nuestros sistemas políticos, de nuestros modos de vida. Si pensáramos más en el futuro, si lo reintrodujéramos en nuestra vida, yo creo que daríamos un cambio de actitud muy considerable para nuestras organizaciones. Y terminaré con una reflexión sobre cómo gestionar las crisis, porque yo creo que uno de los grandes problemas en los cuales esto se ve que no lo estamos haciendo muy bien es precisamente en la crisis económica y en las crisis en general, ¿no? Somos sociedades distraídas en el presente, es decir, sociedades que están produciendo riesgos de una gran dimensión, riesgos ecológicos, riesgos financieros, riesgos de desequilibrios de todo tipo, también riesgos militares, y que esos riesgos solo se pueden abordar con unas agendas que tuvieran en cuenta el largo plazo. Creo que ahora, por ejemplo, una de las grandes discusiones que hay en el mundo de la teoría política y de la teoría de las organizaciones es cómo hay ciertos países, hay ciertos modelos de gobierno, de gobernanza, que, estoy pensando pues, en China y Singapur, ese tipo de países, ¿no?, que vienen a decir, bueno, mira, nosotros no estamos sometidos a esta dinámica porque no tenemos elecciones, no hay que votar, no tenemos esos formalismos democráticos, y gracias a eso somos eficaces, ¿no? Pues yo creo que una de las grandes tentaciones, ahora que se discute mucho si la democracia se va a acabar y qué es lo que pasa con esas llamadas democracias iliberales, es decir, sistemas donde hay elecciones pero no hay división de poderes, es precisamente esto, ¿no?, que hay sistemas de gobierno que parecen a ser capaces de abordar las cuestiones de largo plazo. Claro, si yo dirijo el Partido Comunista Chino, no tengo miedo a que no me reelijan en las próximas elecciones, sencillamente porque no las hay, ¿no? Con lo cual parece que yo estoy en ventaja respecto de otros sistemas políticos que, como tienen elecciones continuamente, van cambiando, los líderes políticos van cambiando y por tanto son incapaces de abordar las cuestiones de largo plazo. Entonces, ¿no será que lo mejor sería que fuéramos al modelo chino de ese estilo? Es una de las grandes tentaciones que se cierran sobre nosotros, ¿no? ¿Por qué no nos dejamos de esas bobadas de la democracia y de eso de tener que votar? Y aquí ponemos a unos que estén durante mucho tiempo y por tanto podrán abordar cuestiones que tienen que ver con el largo plazo, ¿no? Se habla también de que hay una desconexión entre los ciclos políticos y los ciclos económicos. Generalmente dicen los expertos que un ciclo político más o menos dura entre 5 y 7 años. El tiempo, entre 5 y 7 años, el tiempo que suele estar ahora de media un líder del G20 es 3,7 años. Con lo cual, es más amplio el ciclo político, no el ciclo económico, que el ciclo político. Cuando el correspondiente a 1946, cuando empiezan los grupos G, era 6 años. El ciclo político se ha acortado de 6 a 4,7, en cambio los ciclos económicos siguen siendo 5 o 7 años. Con lo cual, los gobiernos se encuentran ante una gran dificultad, y es la siguiente. Lo voy a poner de una manera un poco dramática, que es
los gobiernos tienen que tomar decisiones acerca de cómo repartir costes y beneficios entre generaciones que no son contemporáneas. Yo sabría relativamente bien cómo gestionar un reparto de costes y beneficios entre sindical y empresarios, ¿no? Entre sindicatos y empresarios. Pero ¿cómo equilibrar costes y beneficios entre nosotros y nuestros nietos que todavía no han nacido? Bueno, veo que muchos sí, pero imaginémonos que los míos todavía no. Bueno, es un asunto para el que no estamos preparados, ¿no? Porque ellos no ejercen ninguna presión, ¿no? Los gobiernos... O sea, lo que está pasando es que los tiempos se encabalgan unos a otros, ¿no? Y ya no estamos en periodos de gran estabilidad, sino en periodos de gran cambio, en los cuales lo que ocurre es que los gobiernos de mañana se van a encontrar con problemas fiscales, medioambientales, de sostenibilidad en general, que hemos generado nosotros. Y a su vez nosotros nos encontramos con que hemos contraído muchísimas deudas del pasado. Ahora se dice la teoría de la herencia, ¿no? Todo nuevo gobierno empieza a hablar, lo primero que hace es hablar de la herencia que ha recibido. Y es verdad, ¿no? Lo que pasa es que también habría que hablar de la herencia que va a dejar, que a lo mejor es un desastre, que eso también es verdad, ¿no? Y cómo una generación y otra reciben en herencia cosas que no han decidido y transmiten a la posteridad cosas que la posteridad no puede decidir. ¿Y por qué no examinamos eso con criterios de justicia, ¿no? Se dice que la democracia es un sistema en el que tienden a coincidir los afectados por una decisión con los que toman esa decisión. ¿Qué pasa cuando los afectados todavía no votan, pero van a ser afectados o dejaron de votar? O si se quiere, los que causaron el efecto sobre nosotros no contaron con nosotros, porque sencillamente nosotros no existíamos. Por tanto, tiene que haber un modelo, tenemos que pensar un modelo político y un modelo de organización que de alguna manera incluya a los que no pueden votar, pero van a ser afectados. Bueno, esto es un lío, esto es una fuente de gran responsabilidad precisamente para tener en cuenta el futuro, para anticipar los beneficios futuros o los costes futuros. Yo no puedo decir, hago esta infraestructura, bueno, y el que venga después que arree. Y además, al mismo tiempo, tampoco les puedo pedir que vengan a votar, porque no existen, ¿no? De alguna manera se podría decir que el futuro es una circunscripción electoral que no vota. Imaginémonos que de repente la Diputación de Guipúzcoa decide que Arrasate no vota. Pues montábamos una revolución, ¿no? ¿Cómo que no vota Arrasate? ¿Qué derecho hay esto, ¿no? Bueno, pues hay un grupo de gente que está sistemáticamente siendo excluido del derecho de votar. No tienen derecho a decidir lo que quieren, que son los niños, las generaciones futuras, como si fueran un país extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque la agenda política, supongo que en las organizaciones pasará algo similar, la agenda política está dominada por el corto plazo, por los intereses inmediatos, por los que pueden presionar. Presionan a los pensionistas en Bilbao, ¿no? Como ocurrió hace unos meses, ¿no? Y ya todo el mundo perdió el equilibrio. Bueno, vale. Y yo suelo decir, seguro que las pensiones son una porquería y hay derecho a sentirse injustamente tratado. Pero si nuestros hijos y nietos supieran, me ha salido como la canción de Río, ¿no? si supieran que estamos viviendo a su costa en algunas cosas, que estamos condicionando su futuro ecológico, su futuro financiero, su futuro de estado de bienestar, en unas dimensiones muy desequilibradas, si supieran eso, ¿qué nos dirían al llegar a casa, no? Nos cambiaban la cerradura. Yo creo que no hay... Es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Hay muchas cosas insostenibles, hay muy poca gobernanza anticipatoria, hay una atención muy selectiva al presente y hay una escasísima capacidad estratégica. A mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención de ir a muchos sitios del mundo y estudiar sistemas políticos y sobre todo y hablar con los políticos y darme cuenta de que, con sorpresa para mí, de que su horizonte temporal es extremadamente corto y su capacidad estratégica es muy corta. Y he visto
cometer gravísimos errores a gente con gran responsabilidad que no estaban calculando los efectos de sus decisiones, que pensaban, no, esto ya veremos, ¿no? Y de repente se encuentra en una situación que es insostenible desde muchos puntos de vista, ¿no? Cuando el presente, y es lo que pasa en la sociedad contemporánea, ¿no? El presente ejerce tanta presión sobre nosotros, porque están los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo está presionando. Claro, es muy difícil que aquellos que no presionan, porque no tienen capacidad, porque no existen, ejerzan algún poder coactivo sobre unos políticos, unos directivos con recursos escasos, que tienen que ganar las elecciones, etcétera, etcétera. Esta denuncia de esta situación tiene una versión de derechas y una versión de izquierdas. Yo creo que somos bastante conscientes todos de esto, ¿no? Los liberales consideran que esto es malo porque aumenta los niveles de gasto, los déficits fiscales, la deuda pública, y omitimos las reformas necesarias de modelo de trabajo, de empresa, productivo, etc. Para la izquierda en general, lo preocupante es que no se aborde la protección de bienes comunes, como el medio ambiente, o programas que tienen retornos en el largo plazo, como la salud o la educación, ¿no? En cualquier caso, esté uno a la derecha o a la izquierda, yo creo que hay una gran coincidencia en que el futuro ha dejado de ser algo movilizador y un objeto relevante de la política, que lo que está demasiado presente nos ocupa tanto que lo que no ejerce una presión sobre nuestras agendas queda completamente desconsiderado. La pregunta que yo me haría es, ¿podemos como civilización, nuestra forma de vida política, nuestra forma de vida democrática, puede de alguna manera desarrollar una conciencia suficiente del futuro y evitar, que es lo más interesante, ¿no? Evitar situaciones de peligro alejadas en el tiempo? Porque, bueno, más o menos podemos gestionar los peligros inmediatos, pero hemos pensado que con nuestras microacciones podemos generar un conjunto, una situación muy peligrosa y muy perjudicial para todos. Bueno, ejemplos de esto los hay en la historia de la humanidad, la historia de los fracasos de la humanidad, de civilizaciones que perecieron, de crisis. Hay muchos ejemplos de cómo la atención al cortísimo plazo nos impide ver que estamos generando un mal mayor en el futuro menos inmediato. Me estoy poniendo muy abstracto, porque uno es filósofo, nadie es perfecto, pero voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Porque si no veo aquí mucha cara de perplejidad. Esto no es tan complicado. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que es un atasco de tráfico? Aquí hay atascos de tráfico. Sí, tenéis esto. ¿Qué es un atasco de tráfico? Un atasco de tráfico es un conjunto de gente persiguiendo denodadamente su interés particular y dañándolo de manera estúpida, ¿no? Se podría no... Hay atascos en los que uno dice, esto se podría no producir si no hubiéramos invadido esa zona con las rayas amarillas y tal, entre gente civilizada, pero como vamos todos a meter el morro del coche, al final se crea un atasco y salgo ganando. Bueno, si saliera ganando, ni tan mal, pero es que encima salgo de perdiendo, ¿no? Con esto ya se entiende un poco mejor, ¿no? Pongo otro ejemplo más gráfico. ¿Recordáis que de vez en cuando hay algún accidente de estos que hay un accidente en una discoteca y muere mucha gente, ¿no? Un accidente de fuego y muere mucha gente. Y uno dice, bueno, tampoco era tan difícil salir de un local, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Ha pasado que se ha producido una situación de pánico, y en una situación de pánico uno no es capaz de salir ordenadamente, ¿no? Y todos acaban juntándose en el cuello de botella que es la puerta, ¿no? Si aquí ahora nos dicen que hay un incendio en la universidad, ¿no? Entonces, salir ordenadamente. Y primero sale el ponente, claro, y vamos saliendo todos y tal, y al final, pues aquí los organizadores, pues probablemente, ¿cuántos moriríais? 2 o 3, ¿no? de la dirección, ¿no?
Pero los demás saldríamos, 2 o 3, tampoco es tan grave, hay más gente. Y sin embargo, en una situación de pánico, bueno, yo moriría, yo seguro. Igual 20 o 30 moriríamos. Bueno, es una metáfora para entender lo que nos está pasando como sociedad. O sea, somos sociedades de pánico, sociedades que reaccionan de manera muy irracional a situaciones que no han sido capaces de prever. La crisis económica, el endeudamiento excesivo, la alegría con la que se concedían los créditos, más los efectos de contagio de las subprimes americanas, que bueno, todo eso se extiende hasta el final y tal. Aquí tenemos una ilustración muy clara, ¿no? Cuántas cosas, bueno, y se pueden poner mil ejemplos, seguro que os vienen ejemplos muchos ejemplos a la cabeza. ¿Cuál es la gran debilidad de nuestras formas, sobre todo de nuestras formas de vida política? Pero supongo que los que estáis aquí, que también tenéis mucho que ver con el mundo de la empresa, lo podréis corroborar en relación con las organizaciones. Pues probablemente el oportunismo. Vivimos en una sociedad y una forma de organización muy oportunistas y llenos de liderazgos oportunistas. Es decir, sistemas cuya debilidad fundamental consiste en su fijación en el beneficio inmediato, en la gratificación inmediata. Y sin darse cuenta de que esa gratificación inmediata puede producir a largo tiempo obesidad. La obesidad del sistema político es, bueno, pues, podemos llamarle populismo, podemos llamarle como le queramos, es decir, bueno, vamos atendiendo a cosas, a estímulos, a satisfacciones inmediatas y al final producimos el resultado que sea. El futuro ya no es lo que era, enuncio allí, ¿no? Seguramente cuando Arizmendiarreta en los años 50 pensaba el futuro, bueno, la cosa es que yo creo que él era un personaje muy peculiar y por lo que yo he leído de él, este defecto no lo tenía, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Era un visionario y una persona con una gran capacidad de pensar a 30, 40 años vista, como hemos visto, ¿no? Pero en aquella época, los contemporáneos de don José María seguramente pensarían, la palabra futuro les evocaría algo con 3 propiedades. Lejanía, algo muy alejado en el tiempo. Futuro, eso es lo que va a ocurrir dentro de 40 o 50 años, ¿no? Hoy en día preguntas a alguien futuro y te dice, eso es cuando me caduca el iPhone. O sea, 3, 4 años, no sé cuánto. En cuanto se vuelve obsoleta la nevera, ¿no? Las neveras deben ser 13, ahora ya me dicen que están bajando. Bueno, claro, que el grupo Fagor no, pero fuera de aquí, ¿no? Las alemanas esas perversas. Es decir, el futuro para nuestros abuelos era algo, sí, el futuro muy alejado. Inexorable, es decir, el futuro es una cosa que va a suceder si nosotros, ¿no? Era una fatalidad el destino, pero nosotros no lo podemos modificar, ¿no? Y en tercer lugar, el futuro era algo que estaba en continuidad con el presente. Bueno, pues, sí, una pequeña modificación. Hoy en día nos encontramos que estas 3 propiedades ya no rigen para entender lo que es el futuro para nosotros. En un mundo tan acelerado como el nuestro, más bien lo que nos encontramos es que el presente dura muy poco. Esa idea de que los aparatos electrodomésticos caducan con gran rapidez, y los coches y los dispositivos tecnológicos, tiene también mucho que ver con nuestra forma de cultura, con nuestra manera de habitar el presente. Estamos en lo que Paul Valéry, el escritor francés, llamaba un régimen de sustituciones rápidas, ¿no? Una estancia muy abreviada en el presente. Estamos en el presente muy poco tiempo. El presente no dura siempre igual. Dura más el presente de vacaciones que en el curso, dura más el presente de un jubilado que el presente de un trabajador, ¿no? Bueno, pues como civilización el presente hoy en día dura poquísimo. Poquísimo, una continua sucesión de presentes. De alguna manera estamos en una situación transitoria, todo es revisable. Lo segundo, en lugar de un futuro inexorable, lo que tenemos es un futuro que cada vez depende más de nosotros. ¿Quién iba a decir? Yo nos iba a decir hace 30 o 40 años que el tiempo meteorológico iba a ser algo que dependiera de nosotros. ¿Sabéis por qué el tiempo meteorológico es el tema de las conversaciones de los ascensores? Porque es un tema apolítico.
donde uno no da ninguna información. Si tú no quieres decirle al vecino de bloque cuál es tu ideología, le dices, ¿cómo viene el otoño este año, verdad? Bueno, pues yo sostengo que ahora eso ya no vale, porque el tiempo se ha politizado de tal manera que según cómo nos hablen del tiempo podemos identificar a alguien que está a favor o contra el cambio climático, a un partidario de Trump o a un ecologista radical, con toda la paleta, ¿no? Pero bueno, pero en principio, o sea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener capacidad de modificar el tiempo climático? Nosotros, ¿no? A nuestros abuelos que vivían aquí en estos caseríos, ¿quién les iba a decir eso, no? De alguna manera el tiempo se ha convertido en una variable dependiente de nosotros, de nuestras decisiones. El tiempo no es, el futuro no es algo, no es una fatalidad, ¿sí? No es una fatalidad, sino que es algo que depende de nosotros, lo cual puede ser una fatalidad, pero de entrada es una maravilla. Es decir, bueno, el futuro es algo que se puede configurar, lo puede uno modificar, individual o colectivamente, para bien o para mal, pero es que nuestros abuelos no, el futuro no era, estaba escrito ya prácticamente, ¿no? Había una poderosísima tradición y la capacidad de sus tecnologías de modificar el futuro no tenía nada que ver con la capacidad que tienen hoy los procesos de digitalización, de robotización, inteligencia artificial, globalización, de modificarlo. Y la tercera propiedad en otros tiempos era la continuidad y en este momento es la oscuridad. No sabemos muy bien lo que nos va a deparar, y si alguien lo dice con mucha claridad, si alguien va de gurú y nos dice que sabe lo que va a suceder, pues está mintiendo, seguramente no está mintiendo. Es decir, yo me acuerdo en otras épocas en las cuales, seguramente eso os ha pasado aquí también en vuestro mundo empresarial, ¿no? La gran pregunta que nos hacíamos en la universidad era, en estos 5 años, la facultad o la universidad, cuando ibas a hacer un plan estratégico, que además eran 3 folios, esto va a crecer al 5 o al 7%. Pero la línea era muy clara, ¿no? La línea... ¿Qué es Bolonia para la universidad? Que separa todo el sistema y dicen, oye, sabemos que es una universidad, y si todavía sirve para algo, en un momento en el que hay empresas que saben, la investigación se realiza buena parte fuera de la universidad, no entro a valorar si buena o mala, equivocada o no, pero sí que es una reflexión colectiva acerca de que ya ni siquiera conocemos la dirección. La dirección reconocible de lo que es una universidad, ahora mismo no sabemos si va a ir en otro sentido. Seguramente que muchas veces en las organizaciones en las que estamos hay procesos de reflexión que simplemente nos exigen pensar si en la dirección en la que vamos a ir más rápido o más lento, acelero o no acelero, o freno, y hay otras veces que hay que hacer lo que se llama aprendizajes en segundo orden, que es correcta la dirección, o tengo que ir en la dirección contraria. No sé, un momento que se puso de moda hablar de desaceleración. La introducción de la palabra desaceleración es totalmente rupturista, claro, porque lo normal era ir acelerando el proceso, o sea, a lo que a todos se nos ocurría, pues más, aumentar, incrementar, crecer, y de repente... Bien, se da la paradoja de que en una civilización así, con tanta aceleración, conocer el futuro es imposible. ¿Quién va a conocer el futuro cuando esto va a tal velocidad? Pero al mismo tiempo es absolutamente necesario si no queremos hacer cosas estúpidas. En esa paradoja vivimos, la paradoja de que debemos anticiparnos al futuro y tenemos que saber que eso es imposible. Pero bueno, tantas paradojas como hay en la vida. Desde luego, pensar que el futuro va a ser algo en continuidad con el presente, yo creo que eso ya no vale en absoluto, ¿no? Antes aprendíamos de la historia, en esos cuadros, aquel cuadro famoso de Cida, en el que se representa el fuero, aparecen unos señores viejos con barba en torno a un árbol tomando decisiones. Eso ahora mismo no tiene ningún sentido, ¿no? No solo porque sean hombres, sino sobre todo porque son barbudos. Y hay que ya desconfiar de los hombres barbudos porque no saben hacer una conferencia por Skype. Esta mañana he hecho una conferencia por Skype y he tenido que pedirle a un hijo mío de 14 años que me organizara... Tengo una mala noticia.
y es que ya no nos vamos a convertir en sabios simplemente por el hecho de dejar que pase el tiempo. Pero nuestros padres y nuestros abuelos vivieron con esa hipótesis. Para ellos bastaba con que el tiempo pasara para que fueran los más listos de la tribu. A nosotros probablemente nos esté pasando lo contrario. Por lo menos en algunas cosas. Bueno, por eso se habla de aprendizaje permanente, universidad de la tercera edad, todas estas cosas que son eufemismos para no llamarnos lo que nos deberían llamar. No podemos aprender a partir de experiencias pasadas. O dicho de si queréis de una manera menos exagerada, aprendemos muy poco a partir de experiencias pasadas. Esto ya pasó en los años 30. Yo cuando digo esa expresión para, por ejemplo, hablar ahora de las crisis de las democracias, es que estamos como en la República de Weimar. No me sirve. No me sirve, porque las situaciones no son trasplantables. Estamos ante situaciones en buena parte inéditas. ¿Qué hacemos entonces? Porque, claro, desde tiempos arcanos en nuestra civilización, todo aquel que ha tenido una responsabilidad de gobierno, de dirección, de liderazgo, ha estado interesado en adivinar el futuro. Hace poco se descubrió que un determinado líder catalán, por otro lado muy inteligente, pagaba los servicios de una vidente en un pueblo del Pirineo para ver por dónde iban a ir las cosas, ¿no? Y en la City de Londres, o sea, donde está la gente más lista del mundo, por el norte de Gran Bretaña, y se manejan escenarios de gran riesgo y verosimilitud y tal, hay la mayor concentración de centros de videntes y de adivinadores del futuro, de estos que salen en las... Cuando uno pone la televisión a las 4 de la madrugada, hay dos cosas que le aparecen en la televisión, ¿no? Bueno, pues la otra son generalmente señoras, pero bueno, también señores que te adivinan una módica cantidad. Pues pensar que esos servicios están siendo utilizados por gente muy inteligente y con gran responsabilidad. Por ejemplo, la City de Londres, donde se toman decisiones que nos afectan a nuestras huchas. En fin, esto es un asunto que nos debería hacer... Como civilización algo deberíamos pensar cuando los astrólogos, los ufólogos y los profetas tienen tanto predicamento. ¿Por qué? Bueno, de entrada, yo creo que esto, vamos a ser un poco condescendientes con ellos, ¿no? Esto lo que refleja es una angustia personal bastante explicable. Es decir, es gente que vive bajo el peso de tomar decisiones en la oscuridad, que implican grandes riesgos y compran lo que sea, con tal de que alguien les dé un poco de certidumbre. Pero claro, hay que saber que es una trampa. ¿Y por qué? Pues fundamental, no porque esos ufólogos, esos videntes no sepan mucho, que no saben nada, pero sobre todo porque uno tiene que tener el coraje de aceptar que hay que tomar decisiones en medio de la oscuridad. Y que ciertas decisiones uno puede acompañarlas de la deliberación, la discusión, el consejo que quiera. Pero el futuro no es algo adivinable. El futuro no es algo que va a ocurrir, como si uno lee viejos libros, por ejemplo, si uno lee la Biblia, ¿no? Todos esos capítulos del Génesis que hablan de la identificación de todos los libros proféticos, ¿no? De un futuro que va a venir, va a pasar esto, ¿no? Bueno, es que no sabemos muy bien que eso va a ocurrir. Hoy en día lo que nos debería interesar es cómo imagino yo, hipotéticamente, lo que va a suceder si hago lo que hago. ¿Qué se va a deducir de este tipo de decisiones? Y esto tiene una metodología específica, pues los escenarios, las metodologías, en fin, hay muchos métodos para pensar eso. No es predicción del futuro, sino que es exploración de las tendencias para ver qué podemos producir con nuestras decisiones. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es no tanto predecir el futuro, como convertir al futuro en una categoría reflexiva. Hagamos procedimientos, instituciones que reflexionen acerca del futuro, porque así nos ahorraremos muchísimos errores. Relacionémonos con el futuro de una manera más estratégica, menos oportunista,
convirtámoslo en un elemento de renovación de nuestra vida colectiva, sobre todo sabiendo que muchos bienes, la paz, el medio ambiente, la seguridad, la sostenibilidad en general, la estabilidad institucional, dependen de que se articulen medidas inmediatas con medidas en el largo plazo, compromisos a largo plazo. Y por tanto, para que esto sea posible, tiene que haber cambios, tanto a nivel individual, a lo mejor tienes que dejar de fumar, bueno, es una cosa muy concreta, pero a lo mejor tenemos que hacer también cambios a nivel institucional, como sociedad. Y a lo mejor no tenemos, y esta es mi hipótesis, no tenemos las instituciones correctas para un mundo tan acelerado y que nos exige una perspectiva más radical del futuro. Creo que si volvemos a situar el futuro en la agenda, nuestra propia agenda, si el futuro gana peso político y peso en el presente, podemos proceder a una gran renovación de nuestros sistemas de convivencia. Y una primerísima responsabilidad respecto de ese futuro es que tenemos que elevar la vista de la lógica del corto plazo del detalle, ¿no? Los malos líderes enseguida se fijan en los detalles y pierden la visión de conjunto, la visión general. Yo creo que es cada vez más urgente, más necesario que introduzcamos esta perspectiva y dejemos de distraernos en el presente. Dejemos de prestar atención al ruido cotidiano y examinemos las tendencias latentes en la sociedad, las tendencias de fondo. Porque hay muchas cosas que están cambiando pero no se ven. Y hay muchas cosas que se están agitando y parece que cambian y no cambian nada. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Francia, que tampoco vivía muy lejos, pero en fin, venía aquí y preguntaba cómo iba lo nuestro, ¿no? La violencia y tal, ¿no? Y una persona me dijo una vez, te lo he contado muchas veces, a lo mejor alguno ya me lo ha oído, me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas fuera? Y me sorprendí. ¿Por qué me preguntas eso? No, porque si llevas fuera 4 meses, te contestaré, ha cambiado completamente la situación. Y si llevas fuera 10 años, te contestaré, no ha cambiado nada. Bueno, yo creo que con eso lo que estaba advirtiendo es una imagen muy expresiva, que hay dos movimientos en la sociedad. Hay un movimiento superficial, donde estamos echándonos los trastos en la cabeza, las redes sociales, los incendios, no se habla de otra cosa que... Y eso produce cambios apenas. Y hay unas mareas subterráneas de fondo a las que nadie presta atención, porque no se notan, no son llamativas, y que hacen que de repente nos encontremos y diga, bueno, pero ¿cómo ha cambiado este pueblo? Esta sociedad no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. Y no me he dado cuenta. Hombre, pues si eres un dirigente político, económico, sindical, pues tienes un problema, porque te tenías que haber dado cuenta. Porque entre medio has tomado decisiones que han tenido unos efectos pues, muy responsables, ¿no? No estoy riñendo a nadie, soy el primero que no me entero de lo que pasa. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido una cantidad de temas como el cambio climático, la gestión de los riesgos financieros como consecuencia de la crisis y otros muchos que han hecho que el futuro ya se ha metido en nuestra agenda. Ya se ha metido, querámoslo o no, se ha metido. Y para llevar adelante estos debates acerca de qué hacer con el futuro en sentido radical, no pasado mañana, el futuro, ya no nos valen las instituciones que diseñaron las democracias clásicas, la típica división del trabajo, la ciencia determinista, la economía que considera el futuro como un recurso más, ya no nos vale. Tenemos que anticipar los derechos de los que vienen después, tenemos que pensar la idea de responsabilidad de justicia con una mayor amplitud y para eso necesitamos una nueva base también institucional. Paso al tercer punto. Bueno, ¿y cómo pensar una gobernanza anticipatoria? Me han dicho que aquí sois extremadamente puntuales a la hora de empezar las cosas. Voy a ver si soy yo puntual también a la hora de acabar. Gobernanza anticipatoria significa precisamente esto.
¿cómo conseguimos mirar hacia adelante, pensar estratégicamente, adquirir compromisos de futuro? Cuando a lo que nos lleva el curso normal de las cosas es a la chapuza, a la presión inmediata, a la agitación improductiva, ¿no? Bueno, de entrada, esto se traduciría en cómo conseguimos que los intereses más inmediatos no sean tan prioritarios a expensas del bienestar futuro de la sociedad. ¿Cómo conseguimos que esos intereses inmediatos no sean tan poderosos? ¿Cómo conseguimos debilitarlos un poco y hacer un poquitín más poderosos los intereses del futuro, ¿no? ¿Cómo gestionamos una asimetría electoral tan grande que hay entre esta sociedad, que se nos va a convertir, y Euskadi de manera muy, muy particular, se nos va a convertir en una sociedad de votantes jubilados, o de jubilados votantes, como queráis decir, con la enorme capacidad de presión que eso indica, ¿no? En Bilbao se manifestó, digo Bilbao porque me parece que fue muy significativo, ¿no? Pero se manifestó la generación del 68. ¿Cómo conseguimos que esos intereses, y no me refiero a esas personas, ya me entendéis, ¿no? Que esos intereses no sean priorizados respecto de otros? Por ejemplo, unas personas de a partir de una edad, claro, tú ahora hay que hablar a una persona de 90 años, asustarle con la idea de que dentro de 50 años va a desaparecer la playa de la Concha. Pues dirá, pues, ¿eso me lo vas a deducir de la mierda de pensión que tengo? Pues lo siento mucho con la playa de la Concha, ¿no? Se entiende, ¿no? Este es el conflicto. Entonces, hay ciertas cosas sobre las cuales sociedades con una pirámide invertida no tienen especial incentivos, especial interés por considerar cuando le supone un sacrificio. Hombre, si a mí no me supone un sacrificio, que la playa de la Concha siga como hasta ahora, ¿no? Pero si me supone un pequeño sacrificio o gran sacrificio, entonces, pues, igual no. Entonces, a lo mejor, se suele discutir a veces que tenemos sistemas electorales que sobre-representan a ciertas personas, ¿no? Los votos de los alaveses, que son nuestros vecinos aquí, están sobre-representados respecto de los guipuzcoanos, no digamos ya respecto de los vizcaínos. Eso responde a una organización de territorios históricos, no voy a entrar ahí. Bueno, pero es que a lo mejor nos está pasando algo de este estilo. Están sobre-representados ciertos intereses en relación con otros. Aquí hay un primer problema. Y esto ha dado lugar, no estoy inventando nada nuevo, absolutamente, ha dado lugar a instituciones, a procedimientos para corregir esto. Yo creo que es una de las líneas de evolución de la sociedad contemporánea y de las democracias contemporáneas. ¿Cómo introducimos las cuestiones intertemporales, la justicia intergeneracional en un lugar adecuado en nuestra vida institucional y en nuestros procedimientos? Por ejemplo, ¿cómo conseguimos ponérselo difícil al oportunismo? Instituciones contra el oportunismo. Elaborar planes estratégicos, compromisos a largo plazo, diseñar ciertas políticas de manera que sean difícilmente alterables en el futuro. Limitar el margen de la discreción de quien gobierna. Son pequeñas recuperaciones del futuro respecto del pasado. O simplemente introducir en nuestras organizaciones organismos, instituciones que tengan alguna responsabilidad específica respecto del futuro. Think tanks, consejos de planificación, comisiones de futuro. Aquí en Guipúzcoa hicimos un ensayo hace unos años que dio buen resultado. Equipos de diseño estratégico, unidades de perspectiva. Estamos bien dotados como sociedad, en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, de ámbitos. No digo que todo deba reducirse ahí, pero una pequeña dimensión de lo que hacemos. Tiene que haber un grupo de gente pensando fuera de las elecciones. Si uno va a un gobierno, a un partido, se encuentra un montón de gente dándole vueltas a las elecciones del año que viene. No digo que esté mal, pero reservemos a 2 o 3, yo diría, los más listos, para que piensen no en estas elecciones, sino en las siguientes, en las siguientes, en las siguientes, ¿no? En una estrategia más a largo plazo, ¿no? Otras veces esto se ha hecho con los objetivos de largo plazo, objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible, ¿no? Que es
procedimientos para conseguir que ese futuro sea de alguna manera representado. Bueno, y me quedan 5 minutos, me quedan 5 minutos, ¿no? Me quedan 5 minutos para decir algo sobre las crisis, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Lo estamos haciendo bien con lo de las crisis? A ver, los partidarios del sí que levanten la mano. ¿Estamos haciendo bien con las crisis? ¿Bien con las crisis? Vale, nada, ninguno. Bien. Entonces, 5 minutos, necesito 5 minutos. Bueno, la crisis de 2008 tuvo muchas consecuencias muy interesantes de estudiar y tal, pero una que a mí me resultó más dolorosa fue esta, comprobar cómo se revelaron como un auténtico desastre nuestros sistemas de previsión de futuro. Recordaréis que la CECA el año 2007 había previsto un crecimiento para el año 2008 que yo ahora no recuerdo cuál era, pero en fin, un crecimiento espectacular, ¿no? La CECA, la hay gente lista, bien pagada, supongo. Luego como sociedad nos hemos creído eso de que Zapatero no reconoció la crisis, ni Zapatero, ni la madre que lo parió, ni nadie, sino todo el mundo andaba en plena burbuja, ¿no? Es decir, es curioso cómo los sistemas políticos, las empresas, las organizaciones, los partidos, reaccionan con gran rapidez a la menor irritación. Insulta a un político y ya verás como en 5 minutos tiene una contestación. O sea, a lo inmediato reaccionan, pero no fueron capaces de prever el Brexit. Yo vivía en Londres en aquel momento y me acuerdo haber ido a muchos sitios y hablado con mucha gente y tal. Todo el mundo se reía del UKIP, diciendo, estás unos locos, no va a salir nada. Trump, el año 2016 fue un desastre para fue un desastre para las agencias de prospectiva y la gente dedicada a eso. Ocurrieron un montón de cosas que no tenían que ocurrir, que nadie había previsto, ¿no? Bueno, aquí algo nos está fallando. Yo creo que están fallando bastantes cosas que tienen que ver también con, buena parte de ellas tienen que ver con esto, con esto que os acabo de decir, ¿no? Es decir, si convertimos a la política y la economía en algo que trata síntomas en lugar de tratar causas. Estamos venga a dar nolotiles a gente que tiene cáncer, ¿no? Bueno, pues tú verás, ¿no? Estamos haciendo que no seamos capaces de identificar los problemas latentes y hacerles frente. Aquí o hay un problema que surge y explota, eso, las pensiones de repente, pumba, y explota, o no se me ocurren muchos ejemplos, entonces ya sí todo el mundo crea un gabinete de crisis, ¿no? Que precisamente un gabinete de crisis se crea cuando es demasiado tarde, por su propia definición, ¿no? Cuando hay una crisis se crea un gabinete. ¿Y antes qué? Y a mí me interesa qué elaboración los gobiernos, las instituciones, las organizaciones, las empresas, antes de y para que no. O para que sí, pues estemos preparados. Sabemos que habrá crisis, para todo el mundo. Sabemos que habrá crisis demográficas, que habrá conflictos bélicos, que probablemente en el cambio climático en cierta medida ya hemos llegado demasiado tarde. Sabemos que va a haber inestabilidad financiera, que hemos creado un sistema financiero global que es por su definición muy inestable. Eso ya lo sabemos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Cuando solo nos queda adivinar cuándo va a venir esa crisis y cuáles van a ser los instrumentos más adecuados para hacerle frente. Yo creo que la mejor solución es mejorar la coherencia estratégica de nuestras organizaciones, de nuestros sistemas políticos, de nuestras empresas. En un sistema como el nuestro, que está al vaivén de graves crisis y focalizada únicamente sobre lo urgente, que no tiene instrumentos adecuados para medir los riesgos a los que estábamos confrontados. Esto ha sido, con la crisis económica, ha sido muy, muy significativo. No estábamos midiendo bien los riesgos. Estos riesgos en cadena, los productos financieros, etc. Aquí, ¿quién mide los riesgos? Sabiendo que la medición de los riesgos es algo muy difícil, ¿no? ¿Cómo tener un enfoque holístico o sistémico de las cosas? General. Tú estás gestionando
tu coche. Pero ¿quién gestiona el tráfico? ¿Quién pone orden aquí? Dice, el primero que sale es el ponente. Como siempre, ya sé que hay un incendio, el primero que sale es el ponente, ya se sabe de toda la historia, ¿no? No, ahora todos empeñados en gestionar mi propio interés. Si queremos dejar de ser un sistema que, en el mejor de los casos, lo que consigue es reparar, que es en lo que nos hemos convertido. Nuestros sistemas políticos son sistemas que reparan. O sea, hay daños, hay un ciclón, hay un incendio, hay una crisis económica, y viene el sistema político detrás, y viene el consejero o la consejera de Asuntos Sociales, y intenta arreglar lo que ya se había destrozado, ¿no? Bueno, ¿y por qué no hacemos al revés? Los médicos, hace mucho tiempo, me dicen a mí mis amigos médicos, que hace mucho tiempo que ya no les interesa curar. Lo que les interesa es que no nos pongamos enfermos. Y cada vez hay más prevención, más anticipación. Bueno, ¿por qué no lo hacemos a todos los niveles? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos también a nivel empresarial, a nivel político, etcétera? Que, además, a tener en cuenta además que los trabajos de reparación son más costosos muchas veces que las medidas profilácticas. Y ¿no sería más interesante que cambiáramos de cultura y de mentalidad? Que invirtiéramos más, que dedicáramos más tiempo precisamente a esa tarea de anticipación, que no es nada fácil, repito, en el mundo en el que estamos, ¿no? Donde no podemos hacer moratorias ni arreglar los problemas por partes, implican una gran capacidad de visión, ¿no? Bueno, creo que los métodos de gobierno que teníamos hasta ahora, que eran, o de gobernanza en general, ¿no? Que eran la jerarquía, la verticalidad, el mandato, tienen que ser progresivamente sustituidos por otros métodos que permitan generar en nuestras organizaciones sensores que nos alerten antes de lo que va a pasar, ¿no? Y eso significa más atención a la sociedad. A veces eso lo reducimos a que la gente participe más, ¿no? Que no es eso, y que vaya a una urna y vote, que no es solo eso. Significa que hay que escuchar mejor a la sociedad y hay que interpretar. Decía Macron hace unos meses una frase que me gustó mucho, decía, hay que interpretar bien la cólera de los pueblos. Interpretar la cólera de los pueblos. Hay que leer el malestar, hay que leer los malestares, que además son muchas veces contradictorios, ¿no? Hay que leer cosas que probablemente después digamos, claro, ahora me explico por qué ha ocurrido este desastre. Si yo me hubiera detectado que aquello que me dijo fulanito y menganito, que aquello que tal, que aquello que pasó, que aquel movimiento en la bolsa, que tal, iba a conducir, bueno, pues inventa sistemas que te permitan, de una manera más horizontal, con más cooperación, con más escucha, generes, y esta vez es la clave, sistemas de aprendizaje rápido. No nos podemos permitir el lujo de no aprender. Aquel que no quiera aprender, que se quite del medio. Las organizaciones, los partidos, los sindicatos, las empresas, los sistemas políticos, los parlamentos, tienen que ser instituciones de aprendizaje. Y además de aprendizaje muy rápido, porque uno no puede esperar a acabar la carrera. Hay que aprender a gran velocidad, porque el mundo no espera. Y el mundo, sobre todo ese mundo encadenado de riesgos fatales, no va a esperar. Tenemos un sistema diseñado para un mundo que ya se fue, un mundo según el cual arriba están los más listos y abajo estamos los medianos, y yo tengo también otra mala noticia para daros. Los que están arriba del todo ya no son los más listos. Es más, los más listos igual somos los que estamos más abajo y no hemos querido estar allá arriba. No, es una broma, pero ya no es verdad que el líder de la tribu haya sido elegido por una oposición en la cual ha quedado demostrado que era el que más conocía la situación. No, el mundo, pero no por culpa del líder de la tribu, sino por culpa de la complejidad de la tribu. En tribus sencillas era muy fácil saber quién tenía la barba más larga y ponerle a gobernar, y tenía una experiencia acumulada. En tribus como las nuestras, fragmentadas, enloquecidas, que van a una gran velocidad, a muchas velocidades, no hay manera de identificar quién es el más listo. Porque o somos listos como sociedad, como colectivo,
pues desde luego no podemos confiar en que aquí alguien nos haga los deberes que solo lo podemos hacer entre todos. Es que el caso suena alternativa.